Fíjese usted qué paradoja. Durante años me llamaron dictador. La ONU condenó mi régimen. Me negaron el merecidísimo Premio Nobel de la Paz. Impidieron que el Papa me beatificara. Y ahora, por 2 o 3 gracietas que hago en un programa de rojos y masones, va a la cadena SER y me concede el premio Ondas. ¿Verdad que la vida es una caja de sorpresas? Sí, ya sé que el premio es para el Polonia, pero no me negará que yo he tenido mucho que ver. ¿Que si estoy orgulloso? Pues mire, como miembro del equipo, sí. Pero como dictador, ¿qué quiere que le diga? Yo, si este programa llegan a hacerlo en mis tiempos, más que un premio, lo que les concedo es una condena a muerte, ¿eh? ¡Qué bueno soy yo! No vayamos a confundirnos. ¡Una costra! Sí, una costra. Yo es que no sé si es nacionalista o no. A ver, yo de eso entiendo. He extirpado muchas costras nacionalistas. ¿Es nacionalista o no? Yo me parece que no es nacionalista. No. No, ¿por qué? Pues que me pica, ¿eh? Porque Igual es nacionalista porque me pica. No te toques, hombre. Si fuera No, nacionalista estaría compuesta de unas 700.000 células que irían paseándose. Ah, vale. Sí. Y habría manifestándose Bueno, de manera habría que ilegal. hacer una secesión en el brazo entonces. ¿Se habría de amputar? Bueno, si fuera nacionalista. Ah, sí. pero como no lo ves, pues... No. Pues entonces nada. ¿Qué me pongo? Pues ponte una tirita. Una tirita, pues vaig a buscar una tirita. I després dels premis Ondas, eh? Sí. Venga, rápido. Venga, corre, llama a un taxi. Peor hubiera sido un socavón. Tu padre. ¿Qué le parece? Cada día me traen un símbolo del franquismo aquí al almacén. Digo yo, a ver si es que los están acumulando para rendirme un justificadísimo homenaje. Ah, ¿no? Ah, que los están retirando por ley. ¿Pero por qué ley? La ley de la memoria histórica. Ah, no me acordaba, perdón. Pero bueno, digo yo que si hay que recordar la historia, mejor no retirar nada. A ver si la gente se va a olvidar de Franco y se van a pensar que lo de la libertad y la democracia es inevitable. Pero bueno, aquí al final no vamos a caber. ¿Quién podía imaginar que había tanto recuerdo de mi feliz régimen? No, si no les va a resultar fácil librarse de mí, ¿no? Bueno, aquí como símbolo franquista ya solo falta Fraga Iribarne. Por cierto, esta ley, ¿qué más dice? Ah, que no se pueden celebrar actos políticos en el Valle de los Caídos. Pues mire, me parece muy bien, porque yo, como usted sabe, nunca me metí en política. Ok, Franco is the best. The best is not the bestia, ¿eh? Is the mejor. Arriving Spain, negros go home. ¿Qué? No cuela, ¿no? No, sí, ya lo sé. Los idiomas nunca se me han dado bien. Pero bueno, tampoco sé por qué hay que saber idiomas si solo sirven para esa funesta manía de viajar. Bueno, se preguntará qué hago vestido así. Es que el otro día fui a una conferencia de un tío de esos del Ku Klux Klan. Oiga, y fue estupendo, ¿eh? Bueno, le tienen una manía a los negros. Claro, se conoce que allí en Estados Unidos hay un montón. Son una plaga. Aunque, bueno, no sé yo tampoco, porque pobre gente, bastante desgracia tienen con ser así de oscuros y de primitivos. Aún dijeras, qué sé yo, los gitanos o los catalanes, que lo son a mala fe. Bueno, también le tienen manía a los judíos y yo eso ya lo entiendo más. Porque si supiera lo que me contaba mi Hitler de los judíos, que bueno, suerte que en España los expulsamos a tiempo. Bueno, le tengo que dejar porque he quedado con unos amigos para una barbacoa. ¡Hala! Pues mire, hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano por salvar el matrimonio. No, hombre, no mi matrimonio. El matrimonio católico, indisoluble, tradicional, español, fascista... Perdón, me he pasado. Es que, ¿sabe? Estos adjetivos me salen de corrido. Pero hay que defender el matrimonio como Dios manda. Y si se le tienen que dar un par de tortas a alguien por mantener la unidad de la pareja, pues se le dan y listo. Oiga, que yo amé mucho a España y también la arreglé a tortas por su propio bien. Qué bonitas que son esas familias que no se quieren, que no se soportan incluso y que permanecen unidas por Dios y por España. Esos son parejas de verdad y no esos invertidos que de forma pertinaz,
conviven años y años y años y años en pecado. ¡Qué asco! ¿Cómo? ¿Que por qué voy vestido así? Pues porque me favorece, ¿eh? ¿Pasa algo? Oiga, ¿es cierto que en América hay huelga de guionistas? Pero bueno, ¿y Bush qué hace? ¿Asistir impasible sin detener a nadie? Claro, al no tener guionistas no sabrá cómo actuar el pobre. Pues oiga, le voy a contar una cosa. Yo también sufrí una huelga de guionistas. Que sí, y me pasó como en Hollywood. Tuve que suspender un montón de actos. Las elecciones libres, la autonomía, la libertad de expresión. Claro, todo eso, sin un buen guión, habría resultado muy aburrido. Es más, por culpa de no tener guionistas con ideas, tuve que echar mano de las primeras que se me ocurrían y así pasó que me repetía mucho. Una condena, una prohibición, una pena de muerte. Una condena, una prohibición, una pena de muerte. Una condena, una prohibición... Pero no era culpa mía. Era falta de un equipo creativo. ¿Qué? No cuela, ¿no? Pues es lástima, porque como guión de fantasía no estaba mal.